Les comparto mi pantalla y bueno, pues vamos a empezar. Entonces, ayer les decía, cuando tenemos un flujo uniforme dentro de un canal a cierto caudal, en la superficie, ¿verdad? En la línea de corriente de la superficie, en algún punto del recorrido voy a tener cierta energía, ¿verdad? Esa energía corresponde a cierta sección transversal. Entonces, para esa energía en esa sección transversal, ¿verdad? La energía que se plantea de esta manera, si yo la grafico E versus Y, ¿verdad? Donde la velocidad de alguna manera depende de Y, ¿verdad? Si yo grafico esto, me va a dar una curva E versus Y así. Pero esta curva lo que me dice es que para alguna energía en la superficie, en esa sección transversal, para esa energía puede ocupar dos tirantes. Entonces, para esa energía dada en la superficie, hay dos tirantes posibles que el canal puede exhibir. Si es un tirante menor, significa que estoy viajando a una velocidad supercrítica. Si estoy viajando a un tirante mayor, significa que estoy viajando a una velocidad subcrítica. Si viajo a una velocidad supercrítica, hay peligro de que ocurra salto hidráulico si el flujo se perturba a medida que me voy moviendo, ¿verdad? Entonces hay que poner peculiar atención si mi flujo es supercrítico. Pero bueno, lo cierto es que para un flujo en un canal, si la energía en mi superficie vale tanto, hay dos posibilidades para el tirante que mi flujo puede tener, o uno u otro, ¿verdad? Ahora bien, puede ser, ¿verdad? Puede ser que para una energía en la superficie solamente sea posible un tirante, ¿verdad? Y de ser eso posible sería el tirante crítico, el tirante correspondiente a una velocidad igual a la velocidad crítica. Ahora, eso es algo muy peculiar, ¿verdad? Porque cuando eso ocurre se dice que la energía en la superficie es la energía mínima posible para ese caudal que se está moviendo, ¿verdad? Entonces, solamente se puede tener tirante crítico si la energía en mi superficie es mínima. Y cuando digo la energía en mi superficie es la suma de Y más el B cuadrada sobre 2G, ¿verdad? Entonces, bueno, es un resumen de lo que yo les quería mencionar el día de ayer. Ahora bien, si yo quiero saber cuánto vale el Y crítico, ¿verdad? Para alguna sección transversal correspondiente a un punto en la superficie, ¿verdad? Con cierta energía, bueno, pues significa que ese Y crítico correspondería a una energía mínima en la superficie. Si yo quiero calcular cuánto vale el Y crítico para esa geometría de canal en esa energía, ¿verdad? Es decir, para esa sección transversal con esa energía, entonces, ¿verdad? La metodología para hallar ese Y crítico depende si la sección es rectangular o si es no rectangular. Entonces hay dos metodologías para calcular Y crítico. Todo depende si la sección que yo estoy analizando es rectangular o no, ¿verdad? Entonces, moraleja, si yo tengo un flujo dentro de un canal y yo quiero saber qué tirante corresponde a una velocidad crítica, bueno, pues hay que seguir cierta metodología, ¿verdad? Pero la metodología depende si la sección es rectangular o no rectangular. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo hallar el tirante crítico si la sección es rectangular. Ahora bien, si yo calculo el tirante crítico para una sección rectangular, si yo tengo un tirante crítico, de paso voy a calcular la pendiente que debe tener el canal para que el canal tenga esa velocidad crítica con ese tirante crítico, ¿verdad? La pendiente crítica es el ángulo que debe tener el canal con respecto a la horizontal, ¿verdad? Con respecto a la horizontal. Si yo quiero que el flujo caiga a una velocidad crítica, ¿verdad? Y por consiguiente le corresponda a un tirante crítico. Entonces, para un tirante crítico corresponde cierta pendiente crítica. Un canal entre más inclinado está, más rápido va. Entonces, esta pendiente crítica es el parteaguas entre pendientes subcríticas y pendientes supercríticas, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a ver. Vamos a ver cómo calcular el tirante crítico en un canal de sección rectangular. Ahora, regresamos a la condición inicial, a esta condición original, ¿verdad? Yo tengo un flujo
Yo tengo un flujo dentro de un canal y estoy transportando cierto caudal, ¿verdad? Estoy transportando cierto caudal. Y al transportar cierto caudal, tengo cierta energía en mi superficie. Yo estoy analizando un punto sobre mi superficie. Y en ese punto sobre la superficie, bueno, pues hay una sección transversal que corresponde, ¿verdad? Entonces yo conozco la sección transversal correspondiente a un punto en la superficie con cierta energía, ¿verdad? Y bueno, eso mientras tanto yo estoy transportando cierto caudal. Entonces, sabemos, vamos a definir para una sección rectangular, para esa sección rectangular que estamos analizando, vamos a definir lo que es el caudal por unidad de ancho. Entonces, el canal tiene cierto ancho, si es rectangular, ¿verdad? Y si hay un caudal total atravesando esa sección transversal, el caudal por unidad de ancho es simplemente el caudal que pasa por un ancho de magnitud 1, ¿verdad? Entonces, a este caudal, si lo multiplico por el ancho, voy a tener el caudal total. Entonces, vamos a definir el caudal por unidad de ancho Q minúscula. De tal manera que el caudal total va a ser igual, ¿verdad? Hay dos fórmulas para el caudal total. Uno es Q por B, ¿verdad? Y el otro es la fórmula formal, ¿verdad? Que es la velocidad del flujo representativo por el área. ¿Y cuánto vale el área de esta sección transversal? Vale B por Y, ¿verdad? Por el tirante normal. Tirante normal es la distancia perpendicular del suelo a la superficie. Entonces, velocidad por área es caudal. Entonces, si yo a este caudal lo divido entre B, ¿verdad? Si yo a este caudal lo divido entre B, imagínense que este B pasa dividiendo, ¿verdad? Pues entonces ahora esto es Q minúscula, ¿verdad? Entonces Q minúscula es igual a B por YN. Entonces Q minúscula es igual a B por YN. Pero también Q minúscula es igual a Q sobre B. Entonces tenemos Q sobre B también es igual a B por YN. Entonces, si consideramos esta fórmula, ¿verdad? Ambas versiones de caudal por unidad de ancho, ¿verdad? Vamos a ver. Si agarramos ambas versiones, podemos despejar Q. Y para despejar Q, bueno, pues esta B nada más pasa de este lado, ¿verdad? Entonces, ahora voy a tener B aquí y B ya no está aquí, ¿verdad? Entonces, caudal, viendo esta fórmula, ¿verdad? Caudal es igual a B por YN por B, ¿verdad? Es el caudal. Entonces, vamos a ver. Ok. Entonces, si vamos a la fórmula original de E, ¿verdad? E es igual a Y más B cuadrada sobre 2G. Esa es la definición de E. Entonces, vamos a sustituir B cuadrada en el despeje de B cuadrada en esa fórmula. Aquí puse el despeje equivocado, ¿verdad? Aquí vamos a despejar B. Entonces, la Y de N pasa dividiendo, ¿verdad? Y ya tenemos B por YN, Q sobre B por YN es igual a B, ¿verdad? Entonces ya tenemos esta fórmula. Ahora, este despeje de B lo metemos en la fórmula de energía, ¿verdad? Y entonces ya la fórmula de energía va a quedar como Y más Q cuadrada sobre 2GY cuadrada. Así va a quedar la fórmula en función de Q minúscula. Bueno, una vez que hacemos esto, esa es la energía en función de Y y Q minúscula. Ahora, si vamos a la gráfica de energía versus Y, queremos hallar Y crítico. Entonces, ¿dónde queda el Y crítico? Queda en E mínimo. ¿Y qué es E mínimo? E mínimo es la derivada de E con respecto a Y cuando se hace cero, ¿verdad? Entonces, este punto, ¿verdad? Este punto que ustedes ven aquí tiene pendiente cero si grafico E versus Y, es decir, si volteo la gráfica 90 grados, ¿verdad? Entonces, DY es igual a 0, ¿verdad? Si DY es igual a 0, la Y de la fórmula, ¿verdad? Si yo derivo esto con respecto a Y y lo igual a 0, la Y de la fórmula es la Y del mínimo, es el tirante crítico, ¿verdad? Entonces,
yo derivo esta fórmula con respecto a y, lo igualo a 0, y entonces d en dy va a quedar así. Pero a la hora de que la derivada la igualo a 0, donde yo vea y, voy a poner y crítico, ¿verdad? Entonces, ahí tengo ya la fórmula para despejar y crítico, para una sección rectangular. Entonces, de aquí despejo y crítico. Y y crítico es la raíz cúbica de q cuadrada sobre g. Entonces, es bien fácil calcular el y crítico de una sección rectangular, ¿verdad? Porque en una sección rectangular, bueno, pues lo único que tengo que hacer es, al caudal total lo divido entre b, y ya tengo el caudal por unidad de ancho. Entonces, si conozco el caudal que pasa por un canal, lo divido el caudal entre el ancho, ¿verdad? Ya tengo Q cuadrada, lo divido entre la gravedad y ya tengo Y crítica. Entonces, para determinar Y crítica en una sección rectangular, lo único que necesito saber es el caudal que está pasando del canal y el ancho del canal. Es lo único que necesito saber. Entonces, Y crítico es igual a raíz cúbica de Q cuadrada sobre G, o, si lo prefieren así, y si yo despejo Q de esta fórmula, Q minúscula es igual a raíz cuadrada de G Y crítica al cubo, ¿verdad? Ahora, esta fórmula me va a servir para un poquito de álgebra que voy a hacer a continuación. Entonces, ya tenemos la primera fórmula, ¿verdad? Estamos viendo cómo calcular el tirante crítico, ya lo hicimos. ¿Qué es lo que sigue? Calcular la pendiente crítica, ¿verdad? La pendiente del canal que corresponde a este tirante crítico. Entonces, para calcular el tirante crítico me va a hacer falta despejar Q de esta fórmula. Entonces, Q es igual a raíz cuadrada de GY al cubo. Y crítico al cubo, ¿verdad? Bueno, ahora bien, si yo estoy viajando en el estado crítico, ¿verdad? Si el flujo en mi canal, la velocidad es la velocidad crítica, pues el caudal por unidad de ancho siempre va a ser igual a B por Y. Siempre va a ser igual a B por Y. En todo momento, Q es igual a B por Y. Pero si estoy viajando a velocidad crítica, entonces, pues la B es B crítica, la Y es Y crítica, pero sigue siendo el mismo caudal, ¿verdad? Por unidad de ancho. Entonces, por un lado, si estoy viajando en el estado crítico, el caudal por unidad de ancho, en condiciones críticas, se expresa como velocidad crítica por Y crítica. Entonces, si yo sé que Q es igual a raíz cuadrada de GY crítica al cubo, bueno, pues sustituyo aquí cuánto vale Q, ¿verdad? En este caso, Q vale esto. Entonces, simplemente esto lo sustituyo aquí y de esa ecuación de esa sustitución llego a esta ecuación. Y de aquí despejo la velocidad crítica en un canal rectangular, ¿verdad? Y entonces, del despeje de velocidad crítica llego a esta fórmula. Entonces, la segunda gran fórmula. Si yo conozco el caudal, en un ancho, en un canal con sección rectangular, yo calculo su Y crítica. Si yo conozco la Y crítica, yo puedo calcular la velocidad crítica de ese canal. Entonces, fíjense bien, ya tengo dos grandes datos, ¿verdad? Yo tengo un flujo en un canal rectangular. Bueno, si este canal llega a tener una velocidad crítica para cierto caudal que está transportando, ¿cuánto vale? Bueno, pues con el caudal calculo el Y crítico y con el Y crítico calculo la velocidad crítica. Entonces, ya puedo calcular las condiciones críticas en un canal que transporta cierto caudal. Ahora bien, ya que estamos aquí, vamos a calcular el número de Freud para canales de sección rectangular. Habíamos definido hace unas clases el número de Freud. Número de Freud es velocidad del canal dividido entre la velocidad de las ondas en la superficie. La velocidad de las ondas en la superficie es la velocidad que tendría el canal si estuviera viajando en condiciones críticas. Entonces, si la velocidad en condiciones críticas es esto, pues adivinen qué, C vale esto, ¿verdad? Entonces ya tengo el número de Freud para canales en sección rectangular. Hace unas clases simplemente lo definí así, pero simplemente lo estaba definiendo en función de los principios, de cómo se definía. Pero ahora ya tengo una fórmula específica, ¿verdad? Para canales de sección rectangular, vemos que el número de Freud, que se define de esta manera, en canal de sección rectangular, tiene esta forma. Entonces, bien fácil, ¿verdad? Ya conozco el caudal de un canal. Si ese canal estuviera viajando un tirante crítico, ¿verdad? Tendría cierta velocidad crítica y tendría cierto número de Freud. Entonces ya tengo la fórmula para el número de Freud en canales de sección rectangular. Ahora sí,
ya tenemos tirante crítico, tenemos velocidad crítica y tenemos cómo calcular el número de flujo en un canal de sección rectangular. Ahora lo que sigue es calcular la pendiente crítica. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Ahora, sabemos que Q es igual a raíz de GY crítica al cubo, ¿verdad? Es el despeje de la fórmula de Y crítica. Ok. Ahora, pero por otro lado sabemos que Q es igual, caudal por unidad de ancho es igual a velocidad por tirante. Y en condiciones críticas sería velocidad crítica por Y crítica. Entonces, tenemos estas dos fórmulas, ¿verdad? O sea, esta fórmula, ¿verdad? Tenemos una versión de Q y otra versión de Q. Una en función de la definición de caudal por definición y otra la relación entre Q y tirante crítico. Bueno, pero ahora vamos a expresar la velocidad crítica en función de la fórmula de Chézy, ¿verdad? Entonces, sabemos que la fórmula de velocidad es coeficiente de Chézy por radio hidráulico por pendiente. Pero si es velocidad crítica, entonces va a ser el coeficiente de Chézy calculado en condiciones críticas, ¿verdad? Por el radio hidráulico con Y, Y crítica usado en lugar de Y la pendiente en condiciones críticas, ¿verdad? Y bueno, Y crítica pues nada más se arrastra para acá. Ahora bien, si el canal es ancho, es decir, si el canal es mucho más ancho que profundo, como puede ser un río, ¿verdad? Entonces, y un río es aproximadamente rectangular, no estrictamente, pero aproximadamente, ¿ah? Entonces, para canales rectangulares anchos, sucede que el radio hidráulico es aproximadamente igual al tirante, ¿verdad? Es una aproximación matemática. Entonces, si el canal es ancho, este radio hidráulico yo lo puedo sustituir con tirante crítico, ¿verdad? Solo si el canal es ancho. Y entonces ya tengo que raíz de GY cúbica crítica, ¿verdad? Va a ser igual a BCYC, que a su vez es igual a esto. Entonces, ya lo único que tengo que hacer nada más es igualar esto con esto, ¿verdad? Igualo estos dos, ¿verdad? Porque este es este. Y entonces, de aquí despejo pendiente crítica. Entonces, de ahí ya hago el despeje de pendiente crítica. Claro, el despeje de pendiente crítica va a quedar en función, bueno, lo puedo dejar en función de Q, ¿verdad? Es decir, igualo este con Q. Entonces, aquí esto lo igualo con Q. Q es esto, ¿verdad? Entonces, igualo esta fórmula con esta fórmula, extremo con extremo, ¿verdad? Y de ahí despejo pendiente crítica. Entonces, pendiente crítica aquí queda en función de Q. Y ahora sí, Q es igual a raíz de GY crítica al cubo. Entonces, simplemente lo sustituyo. Como es Q al cuadrado, pues la raíz cuadrada se va, ¿verdad? Y luego, pues aquí Y crítica al cubo se va con Y crítica al cubo y nada más me queda gravedad sobre C crítica al cuadrado, ¿verdad? Y bueno, pero por otro lado sabemos que el coeficiente de Chézy es 8G sobre F. Pero si es el coeficiente de Chézy evaluado en condiciones críticas, entonces va a ser F evaluado en condiciones críticas. Y entonces sustituyo esto aquí, ¿verdad? Al elevar al cuadrado se va la raíz y nada más me va a quedar que la pendiente crítica es igual al factor F, ¿verdad? Es fricción de régimen áspero en condiciones críticas sobre 8. Entonces, esa es la fórmula para calcular la pendiente crítica de un canal, ¿verdad? De acuerdo a la fórmula de Chézy. Ahora, si yo estuviera calculando esto de acuerdo a la correlación de Manning, la fórmula sería esta, ¿verdad? La que le sigue. Ahora, aquí pongo aproximadamente igual, porque recuerden que la fórmula de Manning es una aproximación de la fórmula de Chézy bajo ciertas condiciones de épsilon sobre el diámetro hidráulico, ¿verdad? Entonces, aquí tienen la pendiente crítica de acuerdo a la fórmula de Chézy, aquí tienen la pendiente crítica de acuerdo a la fórmula de Manning, ¿verdad? Entonces tenemos las dos versiones de la pendiente crítica, ¿eh? Bueno, ahora bien, si se fijan, en la fórmula de Manning tengo aquí un coeficiente
Esta es la letra griega Xi. ¿Verdad? La letra griega Xi. Y bueno, es un coeficiente que dice, recuerden que la fórmula de Manning depende si es sistema británico o sistema internacional, los valores de las constantes, ¿verdad? Entonces, de algún coeficiente de la fórmula, es una aproximación. Entonces, la pendiente crítica, si el sistema es internacional, sí vale 1. Pero si estamos utilizando datos del sistema británico, entonces sí vale 2.208. Y eso se los digo porque G depende si es sistema internacional o sistema británico, pero también el Y crítica lo puedes meter en sistema internacional o sistema británico. Entonces, sistema británico, esos dos, sí vale 2.208. Sistema internacional, esos dos, sí vale 1, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está la fórmula para la pendiente crítica de canales rectangulares. Ahora, aquí se hizo la aproximación radio hidráulico más o menos igual a Y, ¿verdad? Pero eso nada más es para canales anchos. Si no fuera un canal ancho, es decir, si el ancho no es mucho más grande que el tirante, y cuando decimos mucho más grande, un factor de 10 para arriba, ¿verdad? Pues entonces, simplemente podemos seguir este mismo procedimiento, pero sin hacer esta sustitución. Es decir, ahora igualamos esta fórmula con esta fórmula y hacemos lo mismo, despejamos pendiente crítica. Y si hacemos eso, ahora la fórmula va a quedar así. ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambió fue que como ahora yo no dije que radio hidráulico era igual a Y crítica, pues ahora ahora no se cancelaron. Recuerden que si a la hora de igualar este lado con pues aquí los cocientes, el Y crítico con Y crítico se cancelarían. Pero si yo no hago esa sustitución, ¿verdad? Si yo no hago esa sustitución, ahora hay algún Y crítico que no se va a cancelar, ¿verdad? Va a ser Y crítico sobre radio hidráulico crítico. Entonces la fórmula de la pendiente crítica para canales rectangulares en general, ¿verdad? Es decir, no anchos, sino en general, es esta, ¿verdad? Donde ya el Y crítico no se cancela. Si un canal fuera ancho, el denominador sería Y crítico y se cancelaría. Pero en general es Y crítico sobre radio hidráulico en condiciones críticas. Si fuera un canal ancho, radio hidráulico sería Y crítico y eso se cancelaría y tendríamos la fórmula de arriba, ¿verdad? Entonces, si se fijan, bueno, pues esta fórmula es muy parecida a la de arriba, simplemente le agregamos este cociente y si se lo agregamos a la fórmula de Ceci, pues se lo agregamos a la fórmula de Manning también. Entonces, a esta fórmula simplemente le agregamos la misma fracción, ¿verdad? Multiplicando ambos. Y entonces ya tenemos una fórmula general para canales rectangulares y si tenemos un canal ancho, es decir, el ancho es 10 veces o más mayor que el ancho del canal, perdón, que el ancho del canal sea 10 veces o más mayor que el tirante, pues entonces esto se cancelaría y llegaríamos a la fórmula de arriba, ¿verdad? Pero bueno, ya tenemos una fórmula de pendiente crítica, tenemos una fórmula de velocidad crítica, del número de Froude y de Y crítica para canales de sección rectangular. Bueno, entonces todo lo que hicimos aquí fue lo siguiente. Si tenemos flujo en un canal, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Si tenemos flujo en un canal con cierto caudal, bueno, pues este caudal puede estar viajando, ¿verdad?, con cierta energía en su superficie. Sucede que si esa energía es mínima, voy a estar viajando al Y crítico. Y si tengo Y crítico, significa que estoy viajando a velocidad crítica. Y si estoy viajando a velocidad crítica y el canal está inclinado, significa que va a estar a cierta pendiente crítica, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que calculamos. Para un caudal dado, si la energía es mínima, ¿cuánto vale el tirante? Bueno, pues el tirante vale esto, ¿verdad? La velocidad crítica correspondiente valdría esto. Para calcular el número de Froude en este canal sería esto. Y por último, ahí está la fórmula general para calcular la pendiente crítica. Ahora, ¿qué es la pendiente crítica? La pendiente crítica es el tangente del ángulo crítico, ¿verdad? Entonces, el tangente del ángulo crítico es la pendiente crítica, ¿verdad? Es la tangente del ángulo. Entonces, SC viene siendo la tangente
que el suelo del canal hace con la horizontal, ¿verdad? Esa es la pendiente crítica. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio sencillo, ¿verdad? Nada más para repasar estos conceptos. Entonces tenemos un canal ancho rectangular. Algo parecido a un río, ¿verdad? De hecho dice que el suelo es tierra, entonces esto es un río aproximado, simplemente se aproxima a un canal ancho rectangular. Y bueno, ancho significa que el ancho del canal es de dimensiones mucho mayores que el tirante, ¿verdad? Digamos 10 veces o más. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Entonces, este canal es tierra, de hecho es un río, ¿verdad? La tierra tiene un tirante típico de 0.012. Ya hay una fórmula para que para la aspereza dada me den el coeficiente de Manning correspondiente. Entonces, recuerden que esta fórmula el épsilon se eleva a la sexta, ¿verdad? Y luego se multiplica por 0.0313, me parece. Y ya tienen n, ¿verdad? Esa fórmula la vimos ayer. Ahora bien, hay una tabla de asperezas de Manning y de hecho ya la tengo aquí ahorita lo voy a subir a la plataforma, pero déjenme ver, creo que lo tengo aquí, ahorita se los pongo, ¿verdad? Manning, a ver si está aquí, debe estar por acá, no lo veo. Yo juraba que lo había puesto aquí. Bueno, ya lo tengo a la mano, lo subo próximamente, ¿verdad? Yo pensé que ya lo había subido a la nube, pero no lo veo aquí. Bueno, hoy lo subo, ¿verdad? Al rato. Pero lo cierto es que hay una tabla que dice que si la superficie es tierra, entonces pueden buscar el valor de n para esa superficie y sucede que si van a la tabla, esa n vale 0.022. Ahora, si no tienen la tabla a la mano, como en este caso, yo pensé que la tenía, bueno, si el épsilon está en pies, lo elevan a un sexto, me parece. Bueno, eso sí lo puedo checar ahorita. Si vamos a la plataforma. Vamos a la plataforma. Ya más para que no quede duda al respecto, ¿verdad? Entonces, es el apunte de ayer, me parece el 3.2. Entonces, ahí. Nomás déjenme. Ahorita lo encuentro. Ok. Ok, aquí está. La aspereza la elevan a un sexto, o sea, le sacan raíz sexta, lo multiplican por 0.0313 y ya tienen el factor de aspereza, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hacemos aquí, ¿verdad? Una aspereza para la Tierra es 0.012, ¿verdad? Y con la fórmula sacan el coeficiente de Manning, que también lo pueden encontrar en tablas. Ahora bien, para este canal me dan el caudal por unidad de ancho, que es 50 pies cúbicos por segundo por cada pie de ancho de este río. Entonces me preguntan tres cosas. Me preguntan si la velocidad del río está viajando a una velocidad crítica, ¿cuál sería el tirante, verdad? ¿Cuál es el tirante crítico? Inciso B. Si el tirante de mi río, si yo llego y mido el tirante y el tirante dice 3 pies, entonces, ¿a qué velocidad está viajando? ¿A una velocidad subcrítica o a una velocidad supercrítica? Ahorita vamos a ver. Y por último, si está transportando este caudal, ¿cuál es la pendiente crítica del río? Es decir, si estuviera inclinado a esta pendiente, yo tendría asegurado una velocidad crítica, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a calcular el inciso A. El inciso A está bien fácil. Vimos que la fórmula de Y crítica para canales rectangulares es raíz cúbica de Q cuadrada sobre G. Entonces me dan Q en sistema inglés, ¿verdad? O británico. Entonces ese 50 va al cuadrado. Y si está en sistema británico, pues la gravedad tiene que ir en sistema británico también, ¿verdad? 32.2. Y bueno, ya la raíz cúbica me dice que el Y crítico para si este río, su agua está viajando a una velocidad crítica, el tirante debe ser el tirante crítico de 4.27 pies. Si tiene 4.27 pies de profundidad, entonces significa que el flujo está viajando a una velocidad crítica. Ahora bien, ese es el inciso A, ya está. El inciso B, si yo voy a medir el tirante del río y me dice 3 pies, ¿el flujo está viajando a una velocidad subcrítica o supercrítica? Bueno, pues 3 pies es un tirante menor al Y crítico.
Recuerden que cuando yo viajo en un canal, ¿verdad? Si es un canal rectangular, ¿verdad? Yo tengo cierto tirante, ¿verdad? Yo tengo cierto tirante. Entonces el flujo está atravesando esta superficie, ¿verdad? Ahora, hay cierto tirante, ¿verdad? Entonces, si el tirante recuerden que hay un caudal que está atravesando esa superficie, pero caudal es igual a B por Y por ancho, ¿verdad? Es velocidad por área, velocidad representativa por área, ¿verdad? Entonces, eso tiene cierto tirante y tiene cierto ancho. Entonces, si el ancho está fijo, ¿verdad? Entonces, si el caudal es constante, si el caudal es constante y el ancho está fijo, entonces si el tirante es mayor, la velocidad es menor, porque el producto se mantiene constante. Entonces, si Y es mayor, la velocidad es menor. Y si Y es menor, la velocidad es mayor. Es decir, el producto de estos tres me tiene que dar el caudal. Ahora bien, mi Y es menor al tirante crítico, ¿verdad? El tirante crítico vale 4.27. Entonces, yo estoy a un tirante menor que el tirante crítico es es 4.27. Y me dice que yo estoy viajando a un tirante de 3. Entonces, el tirante es menor. Si el tirante es menor al Y crítico, significa que la velocidad tiene que ser mayor a la velocidad crítica, ¿verdad? Porque recuerden que B por Y, si B es constante y Q es constante, si Y baja, velocidad sube. Entonces, en Y crítico yo tengo velocidad crítica. Pero si yo bajo Y, ¿verdad? Si yo bajo Y, entonces si Y baja, la velocidad tiene que subir, ¿verdad? Entonces, si el tirante es menor que el crítico, entonces la velocidad tiene que ser mayor. Entonces, si Y es menor, la velocidad tiene que ser mayor. Entonces, significa que el flujo es supercrítico. Ahora, otra manera de verlo es así. Y crítico es igual a 4.27. Entonces, ustedes van aquí a la gráfica. Si van aquí a la gráfica, Y crítico es igual a 4.27, ¿verdad? 4.27. Entonces, cualquier tirante menor a 4.27, pues es supercrítico, ¿verdad? O sea, esa es otra, ¿verdad? Y cualquier tirante mayor a 4.27, pues es subcrítico. Entonces, pueden ir directamente a la gráfica, ¿verdad? O simplemente están conscientes, ¿verdad? De que si el tirante es menor, entonces la velocidad es mayor. Y entonces, si mi tirante es menor al crítico, mi velocidad es mayor a la crítica. Entonces, es flujo supercrítico, ¿verdad? Bueno, entonces ya hicimos el inciso B. Ya hicimos el inciso A, hicimos el inciso B. Vamos con la pendiente crítica. Ahora, para la pendiente crítica hay dos métodos, ¿verdad? Está el método de Chessy y el método de Manning, ¿verdad? Entonces, hay dos fórmulas. Recuerden que hay una fórmula general, ¿verdad? Pero aquí me están diciendo que es un canal ancho. Entonces, esta fórmula general, si el canal es ancho, se reduce a esta fórmula, ¿verdad? A una fórmula más simplificada. Ahora, hay dos fórmulas, ¿verdad? Está la fórmula de pendiente crítica de acuerdo a Chessy y está la fórmula de pendiente crítica de acuerdo a Manning, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular los dos. Entonces, vamos primero con Manning, porque es la más sencilla, ¿verdad? Es la más rápida. Entonces, pendiente crítica, de acuerdo a esta fórmula, es Gn al cuadrado sobre Xi Y crítica a la 1/2. Ahora, los datos me los dan el sistema británico, entonces sabemos que Xi vale 2.208. Entonces, bueno, recuerden, estamos en el sistema británico, aquí está pies, ¿verdad? Y aquí está pies. Bueno, entonces, vamos primero con Manning. Pendiente crítica es Gn al cuadrado. Pendiente crítica es Gn al cuadrado sobre Xi por Y crítica a la 1/3.
Entonces, sistema británico, G vale 32.2. La N es el factor de aspereza, A, que es 0.022. Ahí está. N al cuadrado. Luego tenemos Psi, que vale 2.208 sistema británico. Y tenemos la Y crítica a la 1/3. Entonces, raíz cúbica de Y crítica. Y Y crítica vale 4.27, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces, la pendiente crítica es 0.004435. Ahora, si queremos saber cuál es el ángulo del suelo para que el flujo tenga velocidad crítica, ¿verdad? Bueno, pues, si esta es la tangente del ángulo crítico, pues nada más despejamos el ángulo, ¿verdad? El ángulo crítico es el arcotangente de la pendiente crítica. Y bueno, pues, ahí tenemos aquí tenemos la pendiente crítica, 0.00435, ¿verdad? Y entonces me dice que el ángulo que tiene el suelo del río con respecto a la horizontal debe ser de 0.25 grados para que cargando este caudal por unidad de ancho, ¿verdad? La velocidad en ese río sea crítica, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo la pendiente crítica. Ahora, no sabemos si esta fórmula es precisa o no. Vamos a ver cuánto da con Chessy, aunque bueno, sabemos que este es un error del más o menos 15%, algo comparable al diagrama de Moody, entonces pues es aceptable, ¿verdad? Aunque no sabemos si es muy preciso, tiene cierto margen de error. Si queremos estar seguros, pues vamos a utilizar una fórmula más larga, ¿eh? Que es la de Chessy. Ahora, Chessy dice que la pendiente crítica es el factor de fricción en condiciones críticas sobre 8. Entonces vamos a ver qué significa eso. Factor de fricción en condiciones críticas sobre 8. Ahora, para calcular el factor de fricción necesitamos el parámetro epsilon sobre el diámetro hidráulico. Pero como es el factor de fricción en condiciones críticas, el diámetro hidráulico se tiene que calcular en condiciones críticas. Epsilon es el mismo, ¿verdad? Eso no importa, es la aspereza de la superficie. Ahora, la aspereza para nuestro problema es 0.012 pies. Ahí está. Y el diámetro hidráulico es 4 veces el radio hidráulico. Pero sucede que si es un canal ancho, ¿verdad? El radio hidráulico es aproximadamente igual, ¿verdad? Es prácticamente igual a el tirante. Entonces, sería 4 veces el radio hidráulico crítico, ¿verdad? Porque es el diámetro hidráulico crítico, porque esto va a entrar en factor de fricción en condiciones críticas. Entonces, 4 veces el radio hidráulico crítico es 4 veces el Y crítico, ¿verdad? Porque en canales anchos, radio hidráulico es el Y. Entonces, el radio hidráulico crítico es el Y crítico, ¿verdad? Aquí puse Y crítico igual a diámetro hidráulico crítico. No, pero es radio hidráulico. Esto lo tengo que editar, ¿verdad? Es Y crítico más o menos igual a radio hidráulico crítico, ¿verdad? Es un error, ¿verdad? Lo tengo que editar. Bueno, tengo que corregir esto. En canales anchos rectangulares. Entonces aquí sustituyo simplemente el tirante crítico que ya calculé, ¿verdad? 4.27, ¿verdad? Entonces, bueno, de aquí tengo epsilon sobre el diámetro hidráulico crítico 0.00703. Ahora bien, esto está fuera del intervalo, me parece, ¿verdad? Eso está fuera del intervalo sugerido por Manning. Vamos, ¿cómo era el intervalo? De hecho, aquí lo tengo a la mano, ¿verdad? El intervalo sugerido por Manning está entre 0.001 y 0.05. Entonces, ¿es mayor a 0.001? Sí, no, entonces está dentro del intervalo sugerido por Manning, ¿verdad? Entonces, significa que la fórmula de Manning es precisa, pero de todos modos, ya digamos aquí, vamos a calcular, de acuerdo a Chessy, cuánto vale el ángulo crítico. Entonces, factor de fricción en condiciones críticas. La fórmula de factor de fricción es la fórmula de Colebrook, ¿verdad? Para régimen áspero, de acuerdo a Chessy. Entonces, ahí está la fórmula. Ya conocemos epsilon sobre el diámetro hidráulico crítico, 0.00703. Lo sustituimos aquí, ¿verdad? Y de ahí despejamos F crítica. Ahora bien, a la hora de sustituir los datos, ¿verdad? De hecho, lo sustituimos aquí. 1 sobre raíz de F crítica vale 5.44. Y bueno, entonces ese 5.44 pasa dividiendo, raíz de F crítica pasa multiplicando, le vamos al cuadrado,
y tenemos que el F crítico vale 0.0338. Y ahora sí, con este valor nos vamos a la fórmula de pendiente crítica, ¿verdad? Y esto me va a dar una pendiente de 0.00423, ¿verdad? Aquí era 0.00435. Son los últimos dos dígitos, el cuarto y el quinto a la derecha, ¿verdad? Los que difieren, y no difieren por mucho, pero bueno, difieren por 13, ¿verdad? Entonces serían 13 ¿qué? Milésimas, 13 cien milésimas, ¿verdad? Sería lo que difiere, ¿eh? Realmente un error muy pequeño, pero ahí está la pendiente crítica. Pero bueno, esta es la tangente del ángulo. Si quiero el ángulo en sí, es el arcotangente de esta pendiente y me dice 0.24 grados. Entonces Manning dice 0.25, eso es 0.24. Realmente el error es muy pequeño, ¿verdad? Y bueno, pues está dentro del intervalo sugerido por Manning y el épsilon sobre el diámetro hidráulico, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, pues alrededor de un cuarto de grado, ¿verdad? Ese es el ángulo que debería de tener el río si la velocidad si para cargar este caudal yo quiero velocidad crítica, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está el ejemplo de la clase de hoy, ¿verdad? Cómo calcular el tirante crítico y la pendiente crítica. Y bueno, si mido el tirante en un canal, lo comparo con el tirante crítico para saber si viajo a una velocidad subcrítica o una supercrítica. Si mi tirante es mayor al tirante crítico, es subcrítico. Si es menor, es supercrítico, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la clase de hoy, ¿verdad? Vamos a subir el apunte a la plataforma. Creo que no lo he subido. Sabemos. Y en cuanto pueda subo el de Manning, ¿verdad? Yo pensé que ya lo tenía, pero se me hace raro que no lo tenga ahí en la nube, ¿ah? Voy a tener que checar otra vez dónde está. Bueno, ahí está el apunte de hoy, ya lo había subido, ¿verdad? Ahí está el ejercicio. Entonces, la clase del lunes, ¿verdad? En la clase del lunes, en la clase de lunes vamos a ver ahora cómo calcular el tirante y pendiente crítica para canales de sección no rectangular. Eso es lo que vamos a ver el lunes. Hoy vimos de sección rectangular. Ok, bueno, entonces, ¿saben qué? Tengo que editar este archivo porque creo que tiene un errorcito por ahí, ¿verdad? Nada más denme, ahorita les digo dónde, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, pero nada más para refrescarme la memoria, porque lo tengo que cambiar ahorita. Tengo que corregir en el ejercicio Ya crítico es aproximadamente igual al radio hidráulico. Entonces nada más tengo que editar aquí esto en rojo. Prácticamente es lo único que tengo que editar. Entonces eso ahorita lo hago y apenas lo tenga, les mando un aviso para que bajen el archivo. Entonces este archivo lo voy a borrar y ahorita subo la versión corregida, y si encuentro el de Manning también se los cargo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita. Unidad 3, entonces es el archivo 3.3, ese lo voy a borrar, ahorita lo edito. Ok, bueno. Entonces, antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? Sí, yo tengo una pregunta. Dime, Christopher. En la parte de Manning, por ejemplo, si el canal no hubiese sido ancho, todos tenemos que ocupar la misma fórmula. Si el canal no hubiese sido ancho, entonces habrías utilizado esta fórmula, ¿verdad? Igual. Es decir, así es, nada más tendrías que calcular el radio hidráulico de la sección transversal, ¿verdad? Área sobre perímetro, y ya nada más meter los números, ¿verdad? Ahora, ojo, el perímetro lo tienes que calcular con el Y crítico, ¿verdad? Porque es el radio hidráulico crítico. Acuérdate que el radio hidráulico es área sobre perímetro, ¿verdad? Área sobre perímetro. Pero si hablamos del radio hidráulico crítico, entonces el perímetro tendría que ser B más Y crítico de un lado y Y crítico del otro, ¿verdad? Entonces el perímetro mojado en condiciones críticas es B más 2 veces el tirante crítico, ¿verdad? Y es lo que tendrías que meter, aquí, ¿verdad? Tanto aquí como acá. El Y crítico ya lo calculaste de la fórmula, ese no cambia. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Ok, perfecto.
Buena pregunta, porque no había mencionado el radio hidráulico crítico, ¿ah? Yo sé que es fácil, pero de todos modos habría que mencionarlo más para que no quede ninguna duda, ¿ah? Ok, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, entonces, en unos momentos más les subo aquí a la plataforma, ya el apunte editado, ¿verdad? Y si tengo el de Manning a la mano, se lo subo ahorita, si no, se lo subo al rato. Pero ahorita les pongo el aviso. Entonces, buen fin de semana, nos vemos el lunes.